Gracias. Queridos hermanos, paz y bien, en este día que el Señor nos regala para unirnos aquí en su santa palabra, vamos a bendecir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar con una pequeña oración invocando el poder del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo, para que venga a nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, dador de vida, ven a nuestros corazones. Ven, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Ven a nuestra mente, a nuestro corazón. Aquieta nuestros pensamientos para que todo lo que tengamos afuera en este momento queden acallados para poder escuchar tu santa palabra, para que esta palabra sea carne en cada uno de nosotros. Vamos a empezar entonces hoy, vamos a continuar con esto de los desiertos que estábamos viendo, los tipos de desiertos que entrábamos en la Cuaresma. Ese desierto era el lugar del encuentro privilegiado de Dios con su pueblo. Y desierto, decíamos que en hebreo se escribe midbar, y que significa apacentar. Es donde el lugar donde se apacienta las ovejas, los rebaños, y donde aprendemos a escuchar la voz de Dios. Decíamos que para entrar al desierto necesitábamos salir del mundo y de las cosas del mundo, que en la palabra de Dios se le representa como Egipto. No, salir de Egipto, el faraón era el enemigo, ¿no es cierto? Recordamos esto. Salir de Egipto para entrar en el desierto. Y leíamos en el primer desierto que vimos la primera semana, que era el desierto de la prueba, donde leímos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y siguientes, donde describía el Señor que Él llevó al pueblo para ser probado. Y para ser probado, ¿por qué? Por eso se llama el desierto de la prueba. Era buscar en el corazón del Hijo, de nosotros, de cada uno de nosotros, la fidelidad a Dios. ¿Ya? Y decíamos que Dios lleva al desierto para buscar justamente esa fidelidad en nuestros corazones. ¿Qué era el desierto? Nos decía también Deuteronomio 8, nos decía que era un lugar inhóspito, ¿no es cierto? Un lugar donde se encontraban las escorpiones y las serpientes, y que nosotros debíamos empezar a caminar sobre estos enemigos. Recordemos que las serpientes era el enemigo cuando ataca de frente y que ataca a la carne normalmente, y el escorpión es cuando ataca de improviso, que tú no te das cuenta, y era un ataque interior. Y que nosotros podemos caminar por la Cuaresma, caminar por este desierto, caminar en la Cuaresma, decíamos que era un camino hacia la Pascua. Y decíamos que todo este camino en el desierto era exactamente un nuevo éxodo donde hay un nuevo Moisés, y ese nuevo Moisés es nuestro Señor Jesucristo. Y está un nuevo pueblo que somos nosotros, el Israel de Dios, la Iglesia Católica. Nos decíamos todo esto ya la semana pasada, habíamos pasado bien escudriñado esta palabra de Deuteronomio, donde también nos decía que en este lugar inhóspito, donde nos llevaba a humillar el Señor. ¿Qué significaba humillar? Recuerden, la palabra humildad viene de humus, ¿no es cierto? Y humus significa ¿qué cosa? Tierra, ya que somos de la tierra, del polvo salimos, del polvo volveremos. Y nos decía ahí el Papa Francisco bellamente que en esa ceniza, en ese polvo, en ese humus, venía el poder del Espíritu Santo, y de la ceniza Él podía encender un fuego. Y eso es lo que vamos a ver hoy día con los desiertos que nos quedan, que es el desierto de la seducción y el desierto refugio. Vamos a ver qué significa. Veíamos también el desierto del castigo, que era cuando el pueblo había cometido infidelidad, cuando el pueblo ya no se acordaba del Señor. Veíamos que en el desierto de la prueba, donde el Señor nos humillaba y nos llevaba a ese desierto inhóspito para enseñarnos, decía Deuteronomio 8, enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, recuerden, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso decía Deuteronomio 8. Y decíamos que la parte de la comida es importante en esto de entrar al desierto. Y poníamos varios ejemplos de cómo el demonio tentó desde el principio con Adán y Eva, justamente tentó con la comida.
come de este árbol, le dijo, ¿no es cierto? A Cristo mismo, decimos que en el desierto de la tentación, también le tentó para que convierta las piedras en pan. La tentación primera viene por nuestra carne. ¿Y cuál es la parte más débil de nuestra carne? Aunque ustedes no lo crean, el estómago, la comida. Ahí es cuando uno cae y ahí es cuando te ataca el enemigo con las tentaciones. Y decíamos también que en este desierto de la prueba, el Señor te llevaba al desierto para pasar por estas humillaciones, pasar por hambre, como se pasa en el desierto, para aprender que no solo de pan vive el hombre. Y que aprender que cuando uno entra dentro del desierto, ya saliendo de Egipto, saliendo del mundo, ya venciendo al faraón, a los enemigos, nosotros caminamos de la forma que vamos a ver hoy, ¿ya? Una vez que ya pasamos por la prueba, hemos pasado por este desierto del castigo. Recuerden aquí que en Números 14 nos enseñaba que Dios decía al pueblo que el pueblo le había despreciado, ¿no es cierto? Que era desprecio quitar el valor a Dios, quitar el poder a Dios, quitar la omnipotencia a Dios, hacerle más pequeño a Dios, ¿ya? Y nosotros, por eso se pasa por este desierto del castigo, donde nosotros tenemos que aprender a abrir nuestros oídos para recibir la exhortación de Dios y aprender a cambiar, ¿no? Decir, sí, yo le estoy despreciando a Dios en esta situación. ¿Qué significa? Como ejemplo bien mundano, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, este esposo mío o este hijo mío no tiene remedio, ¿qué le estoy haciendo? Estoy despreciando, le estoy quitando el poder a Dios, ¿sí o no? Exactamente, estoy quitando el poder de la omnipotencia divina. Estoy diciendo, aquí el Señor no puede nada, en pocas palabras. Y ese es cuando estás en el desierto del castigo, cuando estás mordida por las serpientes y ya de tu corazón sale veneno, ¿ya? ¿Qué era lo otro que te decía nuestro Señor en Números 14? Es la desconfianza a Él, ¿ya? Esos son los dos males cuando uno camina en el desierto, o sea, en la cuaresma, en este tiempo de volver a Dios, camina con estas mordeduras del enemigo, que es el desprecio y la desconfianza. ¿Qué es la desconfianza en el Señor? La desconfianza en el Señor es cuando, por ejemplo, uno tiene miedo a la vida futura, a lo que va a pasar, miedo a las enfermedades, miedo a quedarte en bancarrota, miedo, ahí no estás confiando en la providencia de Dios, no estás confiando en el poder, en el amor de Dios. Cuando uno vive con miedos en el mundo, es que no está confiando. Entonces estás dentro de este desierto del castigo. Esto ya vimos la semana pasada, yo lo estoy haciendo recordar para poder entrar en los dos que nos toca hoy. Después entramos en el desierto de la tentación, y que tentación suena un poco raro, ¿no? Y veíamos la semana pasada, tomado de Mateo 4, versículo 1 y siguientes, veíamos cómo el Señor fue conducido, llevado, recordemos cómo fue llevado por el Espíritu Santo. Y San Agustín, el padre de la iglesia, el doctor de la iglesia, nos dice que todo hijo de Dios que tiene Espíritu Santo va a entrar en el desierto de la tentación. Y San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia al latín, San Jerónimo, padre de la iglesia, dice que Cristo entró en este desierto de la tentación para combatir y para enseñarnos a nosotros a combatir. Por eso están las tres tentaciones famosas, ¿no es cierto?, que ustedes conocen y ya vimos la semana pasada. Esas tres tentaciones que se iban directamente con amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Decíamos que amarle con todo el alma significaba amarle con todo nuestro interior. ¿Ya? Amarle de todo corazón era amarle con todo nuestro exterior, porque somos nosotros, ustedes saben, cuerpo y alma, ¿no? Y amarle con todas las fuerzas, no es con mi fuerza, significa en la palabra de Dios, veíamos la semana pasada, que era amarle con todas nuestras posesiones exteriores. Todo lo que tenemos por gracia y obra de Dios, le ofrecemos a Dios y Dios se convierte en el dueño de nuestras cosas. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Y las tres tentaciones se van en contra directamente de este pedido del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Decíamos que para entrar aquí en el desierto de la tentación debemos ser conducidos por el Espíritu Santo y que entramos con Cristo a ese desierto, ¿ya? Y recuerden que este desierto simbólicamente
fue el desierto donde fue expulsado Adán y Eva. Recuerden que cuando sale del paraíso de la tentación, por caer en la tentación, entra a un desierto. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Es que Cristo entra en este desierto para rescatar a la humanidad caída. Tú te llevaste a mi hijo, ahora yo entro, te venzo, combato contigo, demonio, para quitarte a mis hijos. Por eso decimos que este es el desierto de la victoria, donde se vence, donde se aprende a vencer las tentaciones. Y decíamos que la manera que Cristo, el Señor, nos enseñaba a vencer las tentaciones era a través de la palabra de Dios. Recuerden que Cristo a cada tentación le responde con citas específicamente del Deuteronomio. No, Deuteronomio 8, Deuteronomio 6, y contesta con la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la iglesia con esto? Que uno no tiene que dialogar con el demonio nunca, sino que uno para vencer la tentación debe usar palabra de Dios, porque esta palabra es poderosa. Y ahí vemos cómo Cristo en humildad venció al demonio. Entonces en este desierto decíamos que es de combate, de victoria, de entrar con Cristo y de entrar conducidos por el Espíritu Santo. El desierto siempre ha sido este símbolo, esta figura preferida por todos los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y la iglesia sigue con esta figura fuertemente, justamente ahora en el tiempo de la restauración mesiánica, en el tiempo que Cristo, como digo, entró al desierto a rescatar a sus hijos para hacernos criaturas nuevas. Y por eso nosotros leemos en Efesios 4:23 este pedido de San Pablo que dice: renovaos en la mente y vestidos de la nueva condición. ¿Cuál es nuestra nueva condición? La de hijos de Dios, de rescatados de Cristo, donde ya no vivimos mordidos por las serpientes, con el veneno de la serpiente dentro de nosotros, ya no vivimos con los miedos del mundo, sino vivimos victoriosos en el poder del Señor, en el amor del Señor, en la bondad y la misericordia del Señor. Pero para todo esto, de cierto, necesitamos reconocer cuánto estamos nosotros en Egipto. ¿Cuánto de nosotros, nuestro corazón está apegado al mundo y a las cosas del mundo? ¿Y cómo y por dónde el faraón, o sea, el enemigo, me atacan? ¿Por qué parte del mundo me atacan? Para entrar al desierto, lo primero que vamos a hacer en el desierto es lo que hacemos en el miércoles de ceniza, que es vestirnos ¿de qué? De ceniza, ¿ya? Y esa figura bíblica de sayal, que es como un costal que se ponían los judíos como signo de arrepentimiento. Por eso empezamos así. ¿Por qué empezamos así? Si nosotros vamos a entrar en este desierto de la tentación a combatir, nos dicen los padres de la iglesia que el que está bien en el mundo jamás va a entrar en este desierto, porque ya está tomado, ¿sí o no? Ya está tomado y no le interesa el combate, no le interesa vencer las tentaciones. ¿Para qué vamos a vencer las tentaciones? Vamos a vencer para reconocer nosotros que nosotros podemos vencer esas tentaciones, para reconocer que nosotros estamos caminando en camino firme y saber que Cristo está delante de nosotros y eso nos da fortaleza para caminar. ¿Ya? Entonces aquí en este desierto de la tentación encontramos también las armas de Dios que encontramos nosotros descritas en Efesios capítulo 6, como ustedes conocen, con las cuales nosotros entramos aquí al combate en este tiempo de Cuaresma. Nosotros no podemos devolver mal con mal, ¿no es cierto? Porque ese no sería un arma. Tenemos que devolver siempre todo mal con bien. Y dentro de esa armadura, en los pies está el celo por el Evangelio. ¿Qué significa? Que nosotros caminamos en el desierto con la palabra de Dios. Recordemos esto que decíamos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué ayunamos? Porque comenzamos a cambiar esa carnalidad que tenemos todos de creer que vivimos por el alimento. Nosotros los humanos creemos que nuestra vida viene del alimento. ¿Y qué nos decía Deuteronomio 8 y Mateo 4? Es que no, que nuestro alimento es la palabra de Dios. Y después Cristo, el Señor,
Jesús, durante su ministerio, ustedes saben que hace esta multiplicación de panes, ¿no es cierto? Le sigue un montón de gente a él, pero no por la multiplicación, porque no sabían ellos que Dios iba a multiplicar los panes. Le siguen porque le querían escuchar y querían ser sanados por él, porque él sanaba, sacaba demonios y predicaba, y por eso le seguían. Y nosotros también tenemos que seguirle a Cristo por eso. Pero ¿qué sucede a los hombres? Dice la palabra que habían 5,000 hombres, ¿no? Pero ¿qué sucedió con ese milagro? Se saciaron los estómagos, ¿y qué pasó con los hombres? Le comenzaron a seguir por más pan, y ya no por el pan de su palabra, ya no por sus milagros, ya no por su sanación. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hombres. Le comenzamos a seguir al Señor, ir a misa, a rezar el rosario, para que todo nos dé para acá, para la carne, ¿no? Para que Diosito bendíceme significa no me toques mis posesiones, no me toques, que todo esté bien, que nadie esté enfermo, que yo tengo que comer. Y cuando no, ¿y qué sucedió con esa gente? La mayoría de gente se quedó en el pan. Y después cuando él entró en el famoso discurso eucarístico que encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 6, él habla de otro pan, ¿no es cierto? Y le dicen encima más, cuando les dice, él habla del nuevo maná, ¿no es cierto? Sus padres comieron el maná del cielo en el éxodo pasado y perecieron, le decía el Señor Jesús. En cambio, yo les doy un pan bajado del cielo. Ya en el nuevo éxodo, por el nuevo Moisés, los hijos comemos este pan y no nos quedamos ya en el pan de la multiplicación. Ahí se quedaron. Y Jesús mismo les dice a los que se quedaron en eso, ustedes me siguen por el pan. Qué duro, ¿no? Qué fuerte para el Señor. Y eso nos dice lo mismo ahora a nosotros en la iglesia. Nos dice lo mismo. Ustedes me siguen solamente para tener todo bien, nada más, y no por el pan de vida. Y cuando el Señor dice en Juan 6 que yo soy el pan verdadero y el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, ahí sí se fueron absolutamente todos. ¿Quiénes se quedaron con él? Solo los discípulos de él, ¿ya? Y ahí San Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Cuando Jesús le dice, ustedes también se van a ir, ¿ya? Y es lo mismo que nos pregunta ahora, en cada cuaresma, cuando vamos a entrar al desierto, nos pregunta lo mismo. Si queremos entrar en el desierto y llegar a estos 2 desiertos que nos toca el día de hoy, nosotros no tenemos que seguir al Señor por el pan, sino por el pan bajado del cielo. Y después, ¿qué hace él antes de morir? ¡Pam! ¿Hace qué cosa? Una última cena, un banquete. Él está enseñándonos eso. Pasen de creer de que su vida es el pan material, pasen a creer que su vida es el pan espiritual. Y lo demás nos dará por añadidura, el pan de la carne. Un banquete celestial y queda la Eucaristía, que es pan, ¿ya? Si ven cómo cambió el pan, ese pan, ¿ya? Incluso el maná ya había cambiado, Dios Padre Todopoderoso ya había cambiado esa comida que estaban acostumbrados en Egipto, en el mundo, y cambió por un pan bajado del cielo, que era el maná, ¿ya? Y ahora le cambió por este pan de vida eterna, que lo deja, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿ya? Si ven cómo es el pan, y por eso es importante el ayuno, para darnos cuenta y para enseñar a nuestro cuerpo la importancia del pan verdadero, ¿ya? Eso es lo que, bueno, ya me fui un poco más de la cuenta, explicando nuevamente los 3 desiertos, pero quería un poco hacer hincapié en esto para poder entrar en este desierto. Este desierto se llama el desierto de la seducción, ¿ya? La seducción es una palabra bastante fuerte porque puede ser aplicada al bien como al mal. La palabra seducción viene del latín seducere. ¿Qué significa ese seducere? Es llevar aparte, es apartar, hacer que alguien cambie su manera de pensar, pero en esa seducción hay fuertemente una condición de atracción, ¿ya? De atracción. ¿Qué hay una seducción, por ejemplo, de un novio a la novia, de un esposo a la esposa? Ahí hay una atracción fuerte, un cambiar de manera de pensar. ¿Y qué hace la seducción? Que la persona seducida, el que es seducido, es completamente embelesado por el que le seduce. ¿Sí? Ese es el fin de la seducción. Que deje todo y se quede solamente con esto que me está seduciendo, ¿ya? Y este desierto de la seducción, nosotros tenemos que vivir a la manera de Dios.
La seducción, nosotros sabemos que al enemigo se le llama el seductor, ¿no es cierto? El que nos seduce, ¿para qué? Pero El mal. el Satán nos seduce, ¿para qué? Si es apartarse, que la palabra seducción que decíamos apartarnos, apartar para que sea totalmente de algo, ¿de qué te aparte el seductor? Te aparta de Dios, ¿ya? Y como el Señor sabe que cada uno de nosotros estamos en Egipto y que nos llama a ser corderos en medio del mundo y luz del mundo y que nos llama a salir de Egipto, el Señor utiliza esta fuerza de atracción, así se llama, fuerza de atracción de su seducción. ¿Para qué? En cambio, para apartarnos de Egipto y todas las propuestas del demonio y de la seducción del demonio. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos dice bellamente, que ustedes conocen este lenguaje de Oseas, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículo 16, cuando dice aquí el Señor, por eso al alma, ¿no? Esto a cada uno de nosotros, voy a seducirla y voy a llevarla al desierto. Para seducir, nuestro Dios nos va a llevar al desierto, a ese lugar que decíamos que es inhóspito, que no crece nada, no hay agua, para hablarnos ahí al corazón. ¿Por qué necesita el desierto? Esto es algo impresionante que encontré una exégesis de la Biblia de Monseñor Straubinger que explicaba que el Señor, para podernos seducir a nosotros, necesita que entremos al desierto del corazón nuestro. ¿Qué puso? Esto es impresionante, queridas hermanas, impresionante. ¿Qué puso en el desierto de nuestro corazón para seducirnos? ¿Qué puso? Primero te saca de todas las comodidades, de los ruidos, de todo lo del mundo, ¿no? Te lleva a un silencio, en la cuaresma tenemos que hacer silencio, como ustedes conocen, ¿no? Te lleva a interiorizarte, te lleva a ver tus pecados, ¿no es cierto? Te lleva a ver en qué estás fallando, si le has despreciado al Señor, si has tenido desconfianza del Señor, ¿ya? Te lleva todo eso ¿a qué? A tu corazón. Si te das cuenta, el tiempo de Cuaresma es un tiempo en que las meditaciones, las lecturas, las homilías, los retiros te llevan a el desierto de tu corazón, ¿ya? ¿Y qué encuentra aquí el Señor en el desierto del corazón? Algo que ustedes no pueden creer, es increíble lo que encuentra aquí, y es por lo cual Adán y Eva, Adán, recuerden que él tenía toda la creación, ¿no es cierto? Todos los animales del campo tenían todo, y sin embargo, ¿qué sentía él? Y le dijo al Señor, no aguanto más. Soledad. ¿Ya? ¿Qué encuentra en el desierto del corazón nuestro? Soledad. ¿Ya? Y esa soledad es puesta por Dios. Está en la exégesis de Monseñor Straubinger que le mencionaba, ¿no? Esta soledad interior es el desierto al cual Dios nos lleva para hablarnos al corazón, ¿ya? ¿Por qué decimos que el corazón nuestro es desierto y en el corazón nuestro hay soledad? ¿Por qué? Porque en el mundo, todo lo que te ofrece el mundo es lo contrario a desierto y a soledad, ¿no es cierto? El mundo, en cambio, es un montón de palabras, de gente, de ruido, de colores, de esto. Y acá el Señor te pone, Él te pone como una gracia esta soledad, donde te avisa al alma que nada del mundo te va a saciar, nada te va a hacer vasto, nada te va a llevar a la felicidad verdadera. Por eso los hombres que buscan la felicidad en el mundo y las cosas del mundo son infelices, ¿no es cierto? Son infelices y son muy solos, aunque estén rodeados de muchísima gente. Y el Señor permite esas soledades. Sí me estoy explicando porque esto es profundo y hermoso. Estas soledades en medio del mundo para Él poder seducirnos y hablar y llenarnos de su amor y de su agua para decirnos que Él sí basta, ¿ya? Esa soledad del desierto, este desierto del corazón, donde están esas soledades, a veces nos enfrentamos en nuestra vida a la soledad. Cuando nosotros oramos, ¿no es cierto? Estamos en soledad con Dios, ¿sí o no? Cuando vamos a morir también. Son esas soledades
que nosotros a veces no pensamos ni reconocemos, pero que son puestas por Dios para seducirnos y hablarnos al corazón, para hacernos cambiar, para atraernos con su fuerza y para quitar todas las vanidades que propone el mundo, ¿no? Porque han visto que, no sé, pues, ir de compras nos da una felicidad, pero ¿cuánto dura eso? Ni 5 minutos, se acabó. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Mostrarnos que Él sí nos da felicidad perpetua, a pesar de cómo esté nuestra vida, a pesar de que tengamos enfermedades o que tengamos tribulaciones. Si nosotros llenamos nuestro corazón y nos dejamos seducir por el Señor, vamos a poder decir, como decía nuestra querida doctora de la Iglesia, Santa Teresa, solo Dios basta, ¿ya? Y el que tiene a Dios, nada le falta, ¿ya? Cuando estamos en el mundo, todo me falta, todo quiero, ¿sí o no? Quiero un carro nuevo, quiero una casa nueva, quiero, y es una cosa insaciable que te deja el alma y el corazón destruidos, definitivamente destruidos. Entonces, cuando tú llegas al punto que no quieres nada, uno llega a ese punto, ¿ya? De no querer nada y de querer solo Dios, tú llegas a decir, solo Dios basta. Y cuando estás lleno de Dios, es porque has sido seducido por Él. Dios te ha llenado de tal manera que te lleva a vivir feliz. Entonces, este desierto que pasamos por la prueba, por el castigo, por la tentación, ¿no es cierto? Entramos en el momento ya de la soledad, del encuentro con Dios, de esa soledad buena, digamos, no esa soledad de abandono, de que haya abandonó a alguien, sino de soledad buena, donde va Dios a hablarnos al corazón y decirte, yo solo basto. El agua que yo te doy sí te va a saciar. El agua que tú recibes de Egipto, del faraón, del mundo, no te va a tener más sed y va a querer más, ¿sí o no? ¿Sí o no? El que consiguió un buen puesto ya quiere subir más. Siempre queremos más y eso nos lleva a una incontrolable sed de que te conduce a nada, a la muerte misma te puede conducir eso. Y uno debe parar. Entonces, este tiempo de cuaresma para parar en eso. ¿Qué más dice aquí Oseas 2 que estamos leyendo? Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Y allí, en el desierto del corazón, que es de esos momentos que nos encontramos con Dios a solas, dice, ahí le daré sus viñas. ¿Qué significa les daré sus viñas? ¿Ya? De lo que está desierto, de lo que está seco, el Señor hace todo verde y más adelante dice, pongo aguas y pongo viñas. Del desierto que está en nosotros, de esa sed que nosotros tenemos del mundo, pasamos a tener la sed de Dios y Dios, ¿qué hace? Va a regar nuestro corazón. ¿Qué les parece? Nosotros tenemos que reconocer que si nuestro corazón solo bebe del mundo y de las cosas del mundo, es un corazón que va a estar siempre herido, porque va a buscar en los hombres que le rodean, ya sea el esposo, el jefe, quien sea, va a buscar lo que solo Dios le puede dar. Va a buscar en los hombres la seguridad que no le puede dar, la confianza que no le puede dar, porque los hombres traicionan, ¿no es cierto?, por una forma u otra. Cualquier hombre, así sea el esposo, así sea el hombre más aparentemente bueno aquí. Entonces estamos nosotros, si nuestro corazón está pendiente de un hombre o de varios hombres, siempre nuestro corazón va a estar herido y siempre va a estar con necesidad de consuelo, ¿ya? Entonces aquí viene el Señor a querer tomar todo nuestro corazón. Él ser el rey de nuestro corazón, ¿para qué? Para darnos todo, para regarnos, para hacernos felices. Pero ya hemos pasado por estos desiertos que hemos mencionado. Tenemos que pasar por esos desiertos para llegar a este tan lindo. Dice, y sucederá aquel día, algo hermosísimo. Y el corazón, el alma que se deja seducir por Dios, ¿no es cierto? Y llega a decir solo Dios basta. Dice, ella, el alma, responderá como en los días de su juventud. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que un alma que está llena de Dios y que solo Dios basta, se le renuevan las fuerzas. ¿Qué está la gente en el mundo normalmente? Desanimada, desalentada, desesperanzada, ¿no es cierto? Con depresión, con ansiedad. ¿Qué te dice el Señor? Con esto yo voy a renovarte como los días de tu juventud. ¿Cómo estás en los días de la juventud? Alegre, feliz, con fuerza, con nieque, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es lo que hace el Señor. No uno, ¿sí se dan cuenta? No es con mi fuerza, sino con la fuerza y el poder de Dios. Qué bello, ¿no?
Dice yo. Aquí dice yo. Dice, responderá allí como los días de su juventud. Y ella me llamará marido mío. ¿Qué les parece? Me llamará, el alma me va a llamar marido mío. Qué bello, ¿no? Y dice ahí, y retiraré, ¿quién? Dios, de su boca los nombres de los Baales. ¿Qué significa los Baales? Los ídolos. Ya no voy a suspirar, no sé, por un carro nuevo, por cualquier cosa ejemplos tontos, ya no voy a suspirar por eso, ¿ya? Porque Él retiró esos ídolos de mi boca. Ídolo es todo lo que ocupa en tu corazón un lugar muy importante y a veces más grande que Dios mismo, ¿no? Eso es un ídolo. Ahora hemos hablado mucho de cuáles son los ídolos de estos tiempos. Entonces yo voy a retirar de su boca y nunca más serán invocados. ¿Qué les parece? ¿Queremos vivir así o no? Si no queremos vivir así es porque estamos bien agarrados aquí en Egipto, en el mundo, y estamos bien picados por las serpientes y las escorpiones, ¿no? Pero no, el Señor puede más en nosotros. ¿Qué más dice aquí Oseas? Que es bellísimo, bellísimo. Dice, los haré reposar en seguro. Y dice aquí, alma mía, para ti, para mí, para cada uno de nosotros, yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en gesed. La gesed es la misericordia de Dios. En amor y en compasión. Y te desposaré en fidelidad. Aquí ya es el desposorio. Te desposaré, y dice, en justicia y en derecho. La restauración mesiánica, o sea, que Cristo hace una criatura nueva en este tiempo, porque estamos caminando, ¿no es cierto?, al Viernes Santo, donde morimos con Cristo y en la resurrección resucitamos con Él. Nos han dicho 1000 veces eso, ¿no? Esta nueva criatura, esta restauración del Mesías, del Salvador, es en justicia. ¿Qué significa en justicia? Dice, yo te desposaré, aquí dice la palabra, en justicia, en derecho, en gesed, o sea, misericordia, en amor. En justicia significa lo que decía aquí el Señor, no me olvides descuidando mis mandamientos. Recordemos esa cosa tan bella que el Señor nos decía aquí en Deuteronomio. No me olvides. Es un llamado fuertísimo del Señor. Y cuando nosotros estamos escogiendo el mundo o las leyes del mundo por encima de las leyes, oímos en el corazón aquí, en esta soledad, oímos el no me olvides. No me olvides. Acuérdate de caminar en justicia significa cumpliendo sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos. Cumpliendo, no por el cumplir de la ley por la ley, como hacían los fariseos, que simplemente cumplían, sino el cumplimiento por amor, porque reconocemos que Él es el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre que nos ama inmensamente, ¿ya? Y el otro llamado de la criatura nueva es vivir en santidad. Las dos cosas, en justicia y en santidad, que vamos a hablar largamente, como he dicho en estos cursos, sobre la santidad, ¿no? Dice aquí que estamos leyendo, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, ¿ya? Todo se renueva, quiere decir este lenguaje bien simbólico de aquí, de Oseas. Todo se renueva en esta criatura nueva, en esta creación nueva del Señor. Y les voy a leer Deuteronomio nuevamente, porque en Deuteronomio se ha visto que salen maravillas. En el cántico de Deuteronomio 32, versículo 10, Deuteronomio 32, 10, voy a leer lo que dice, lo que se llama el cántico de Moisés, ¿ya? En la tierra desierta lo encuentra. ¿A quién lo encuentra? Al hijo, al alma. En tierra desierta lo encuentra, en la soledad rugiente de la estepa, y lo envuelve. ¿Qué sucede cuando ya llegas aquí? El Señor te seduce. Tú reconoces que solo Él me va a dar la felicidad verdadera, solo Él me va a bastar y su palabra es mi alimento, el que me da la vida literal, no el alimento del cuerpo. Cuando tú llegas a eso, aquí dice Deuteronomio que Él nos envuelve, nos sustenta y nos cuida como a la niña de tus ojos. ¿Qué les parece? Pero tenemos que pasar por aquí, ¿no? Pasar primero por todos estos desiertos de aquí.
para que te envuelva, te consienta como a las niñas de los ojos. Y lo más hermoso, verán, dice, como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas, lo toma y lo lleva sobre su plumaje. ¿Ya? Así como las águilas. ¿Qué hacen las águilas? ¿Saben lo que hacen las águilas en el nido? Como han visto que revolotean los pájaros en el nido para que el pajarito aprenda a volar. Pero el águila es el pájaro que está más alto, su nido es el más alto del mundo. ¿Qué quiere, señores? A enseñarnos a volar alto. Eso es lo que pasa. A volar alto, y eso es lo que entrar en este nuevo desierto, es entrar en ese desierto donde ya el Señor como un águila revolotea en la nidada, o sea, en los hijos, para subirlos acá, ni siquiera nos manda a volar solitos, subirnos acá, y aquí dice bellísimamente, y le hace cabalgar por las alturas, lo alimenta de los frutos del campo, le da todo tipo, de alimentos aquí se refiere a la abundancia del alimento espiritual. ¿Qué les parece? Lindísimo, ¿sí o no? En Salmo 63, ¿ya? Que debe ser un alma donde ya se da cuenta que todo del mundo es mentira, que todo lo que ofrece es ficticio y que voy a salir herida de ahí, que voy a salir con más sed y con más pena y más destruida el corazón. Cuando ya digamos esto de que solo Dios basta, ¿ya? Y San Agustín dice algo increíble. Si Dios no te basta, entonces ¿qué te basta? Nada. Por eso vives con una hambre de cariño, de amor, de que te reconozcan, de tener cosas, un hambre insaciable, mala. ¿Ya? Y por eso entramos ahorita en el Salmo 63, que es sed de Dios. Aquí comenzamos a tener sed de Dios. En esta seducción, el Señor te explica esto, te cambia la idea y te dice, solo yo basto, solo yo te doy el agua viva, solo yo te doy la felicidad eterna, la palabra de vida eterna. ¿No? ¿A dónde iremos, Señor? Le contestamos aquí como los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Salmo 63. Dios, tú mi Dios, yo te busco. En este desierto ya le buscamos a Dios con todo el corazón. Mi ser tiene sed de ti. ¿Sí se dan cuenta que es un desierto, no? Un desierto donde no hay agua. Un desierto donde no hay nada. Y por eso ya no es mi cuerpo tiene sed en un desierto, ¿no es cierto? Ya no es mi mente tiene sed de conocimiento. Mi corazón ya tiene sed de sentimientos. Estoy en un desierto. Y en el desierto se caracteriza porque no hay nada. Por eso el Señor nos lleva al desierto para Él ser el agua, para Él ser la comida, para Él ser todo en nosotros. Que el Dios basta. ¿Sí me explico? ¿No? Qué bello, ¿no? Entonces aquí es un alma, este es un canto de un alma que reconoce lo que estamos diciendo y ya le dice, tengo sed de ti. Estoy en un desierto, y esto no hay agua, ¿no? Pero ya no tengo sed de la otra, ahora tengo sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo. ¿Quién puede decir esto? Queremos todos decir así, ¿no? Mi alma no tiene ya sed de las cosas que están afuera y me distraen, ¿no? Ya no tiene sed de que mi esposo me dé las flores o lo que me dé. No, ya mi alma está orientada completamente, y mi espíritu, mi corazón, mi vida está orientada al Señor. Qué bello, ¿no? Y ahí sí puedo decir, mi ser tiene sed de ti, por ti languidece mi cuerpo como erial agotado sin agua. Así como te veía en el santuario contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios, ¿qué dice ahí? Te alabarán. ¿Qué termina el alma que está seducida? Que Dios basta. ¿Ya? Entramos a este desierto donde los labios alaban a Dios. ¿Qué más dice aquí? Así quiero bendecirte en mi vida. Aquí alabas bendiciendo en mi vida. ¿Cómo está mi vida? Donde solo Dios basta. Yo ya no estoy con desesperación de pedirle al Señor cosas, las cosas del materiales del mundo. No, ya no estoy así. Entonces, ¿cómo se bendice al Señor? Con un alma libre. Así quiero bendecirte en mi vida. Ya viendo que entré de una forma en el desierto y estoy
mitad del camino en el desierto, ya estoy bendiciendo en la condición que me encuentre. En enfermedad, en tribulación, en encarestía o en abundancia, en lo que sea que estoy, porque ya el que me basta es el Señor. Qué cosa, ¿no? Eso es lo que todos quisiéramos tener. Dice, levantar mis manos en tu nombre. Aquí ya se levanta solo para alabarle, para bendecirle, porque estamos llenos de Él, ¿no? Me saciaré como grasa y médula, mis labios te alabarán jubilosos. Me saciaré de Él. Y dice, me estoy haciendo gordito, no con cebo, con grasa. ¿Ya? No es esa grasa que está en el corazón, que todavía está incircunciso, que está con esa capuchita de carne y nuestro corazón todavía está carnal y tiene que sacarse esa carne del corazón. De eso también vamos a hablar porque es importantísimo. Y dice aquí, si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas. Lo que leíamos en Deuteronomio, ¿no? Que viene como un águila a revolotear, a subir a la sombra de sus alas. Yo vivo, dice aquí, ¿no? Mi ser se aprieta contra ti y tu diestra me sostiene. ¿Qué les parece? Mas los que tratan de acabar a mí, ¿no? Satán, el adversario, las escorpiones, los serpientes, dice, mas los que tratan de acabar a mí, caigan en las honduras de la tierra, sean pasados a filo de espada. Pero el rey en Dios se alegrará, el que jura en él se felicitará, cuando cierran la boca los mentirosos. Este salmo es hermosísimo que nosotros debemos siempre tratar de llegar a este salmo, a tener sed de Dios, del agua que solo da Dios, a tener ansia de que languidezca mi cuerpo. ¿Cuándo han visto que el cuerpo languidezca por Dios? Mi cuerpo languidece, ¿por qué? Normalmente por la comida, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O por la comodidad, o por el cansancio, quiero irme a dormir rápido, pero no por Dios. Y nuestro cuerpo, para que esté alabando, recordemos que somos cuerpo y alma, nuestra forma de oración que dice la iglesia, la oración del cuerpo es el ayuno, ¿no? El ayuno, esa es la forma de orar. Tú no te sirve de nada solo orar en el espíritu y decir Diosito, Diosito. Tienes que orar con todo tu ser. Por eso los judíos se movían así, recuerden, ¿no es cierto? Porque ellos estaban haciendo este signo de oración, de alabanza, de todo tu ser dirigido al Altísimo. ¿Qué les parece? Bellísimo, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar gracias al Señor. Nos quedamos con este desierto hermoso para la próxima semana. Le damos las gracias al Señor por esta palabra poderosa. Le damos las gracias al Señor por su Espíritu Santo que ha venido a tocarnos el corazón, porque nos ha venido a seducir. ¿Sí se han dado cuenta que nos ha seducido a toditas, no? Nos ha seducido para buscarle más a Él, anhelarle más a Él y tener más sed. Te damos gracias a ti, Señor Dios Todopoderoso. Te bendecimos, te honramos, te adoramos, te alabamos ahora y siempre. Y te decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya. Toda la gloria a nuestro Rey y le damos un aplauso al Rey. Amén.